Tiempos solemnes están por venir, la mañana viene, y también la noche. La luz dora las nubes que coronan las cumbres. Pronto su gloria se revelará. El sol de justicia está por salir. La mañana del día eterno para los justos y la noche perpetua para los impíos. El pueblo de Dios espera con ansia las señales de la venida de su Rey. Cristo viene en las nubes del cielo con poder y grande gloria y con millares de ángeles. ¿Quién lo recibirá en paz? Vendrá para ser glorificado por sus santos y ser admirado por todos los que creyeron. El fin de todas las cosas se acerca. El gran día del Señor está por venir. ¿Quién estará firme? Es necesario preparar el camino delante del príncipe de paz que viene sobre las nubes de los cielos. Se reeslabonarán las cadenas familiares rotas. El Señor nos ha hecho depositarios de la sagrada verdad. Hemos de levantarnos y resplandecer. Asiste a nuestro culto de adoración familiar y prepararnos para el encuentro del Señor los sábados a las 10 de la mañana. Todos están cordialmente invitados. Un saludo muy cordial, un saludo muy especial y un agradecimiento a todas las personas que están pendientes de esta programación. En Los Ángeles, California, a través del canal 2010. A nivel mundial, a través de la señal satelital OLAM 7. Y pues a nivel de todas las diferentes redes sociales, un saludo a todos y bienvenido. Ya estamos de nuevo aquí dispuestos para estudiar la santa palabra de Dios en este su programa, Volviendo a las sendas antiguas, reparadores de portillos. Hoy vamos a entrar a estudiar el polémico tema para muchos, aunque yo no veo polémica en esto, pero para muchos es un polémico tema, la ley y la gracia. Les recomiendo, tome papel y lápiz, tome nota de las citas y después revise en su Biblia lo que vamos a estudiar. Porque por encima de lo que aquí se diga, por encima de lo que yo pueda explicar, está la santa palabra de Dios. Y es necesario que usted verifique por usted mismo todo lo que aquí se dice, la forma en que se interpreta y cómo se explica. Muy bien, antes de continuar, vamos a rogar al Espíritu Santo que habite en nosotros y que administre todo lo que se va a hacer aquí. Y que el único nombre que aquí pueda ser exaltado sea el del Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, invocamos tu santo y bendito nombre en este momento para pedirte primero que nada perdones nuestros pecados. Somos indignos, aunque hemos sido justificados por la fe. La naturaleza pecaminosa aún vive en nosotros. Y aunque luchamos en contra de ella, Señor, sabemos que esa imperfección nos convierte en pecadores. Padre, te rogamos misericordia y rogamos que tu Espíritu Santo ministre este momento. Lo que aquí se dice, lo que aquí se hace, vaya conforme a tu voluntad y que el único nombre que aquí sea exaltado sea el tuyo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Te rogamos y en ti nos encomendamos. Amén. Muy bien, la ley y la gracia. Toda la creación de Dios y el universo entero está regido por leyes. ¿Sabía usted eso? El universo está regido por leyes. Y si no, explíquese usted mismo cómo es que todos los planetas giran alrededor del Sol. Todos los años sobre la misma línea.
en el mismo periodo de tiempo. La naturaleza también tiene leyes. Leyes que el hombre ha estado violando a lo largo de su existencia. Y como consecuencia ha generado alteraciones climáticas, desestabilidad ambiental, catástrofes naturales. Una prueba de esto que les estoy mencionando es el recalentamiento global. ¿Por qué? Porque no respetamos las leyes de la naturaleza. La salud también se rige por leyes. La salud también tiene leyes. Consuma cosas que hacen daño a su organismo, excesos de azúcar en sus comidas y bebidas, y desarrollará una diabetes, porque se está violando una ley de salud. Respete los principios básicos de salud y se mantendrá saludable. Respete esos principios de las leyes de salud y se mantendrá saludable. Leyes que si las guardamos y las respetamos, nos darían un beneficio, pero que si las violamos, también nos traen consecuencias. La vida cotidiana del ser humano está regida también por leyes. Leyes de migración, leyes de familia, leyes de tráfico. Imagínese usted qué sería del tráfico en las calles, en las autopistas, si no hubieran leyes que respetar. Altos, semáforos, sentidos únicos, límites de velocidad. Si no existieran leyes que respetar, sería un desorden, un verdadero caos vehicular en las calles. ¿Y qué me dice de los hogares? También hay leyes. Por lo menos deberían de haberlas. Si no las tienen, deberían de tenerlas. Leyes como que nadie debería estar fuera de casa después de las 10 de la noche. Eso es una ley. Conozco una familia en donde todo el mundo hace lo que se le da la gana. Salen a la hora que quieren, regresan a la hora que quieren y a veces ni regresan. En la última noticia que tuve de ellos, supe que uno de los hijos tristemente lo habían matado. Otro estaba en la cárcel. Y una de las hembras, madre soltera. Un caos en una familia. Por falta de leyes en el hogar. Falta de disciplina. Todas las instituciones tienen leyes. Las escuelas, la universidad, el trabajo, todas. Ahora, ¿cuál sería el propósito de las leyes en cada una de las instituciones? Primera, mantener el orden. No puede haber orden si no hay reglamentos, si no hay leyes que cumplir. Y la segunda, proteger y dar seguridad a cada uno de los miembros de las instituciones, a cada uno de los involucrados. Un padre que le dice a su hijo, a las 10 de la noche debe de estar de regreso en casa, es una ley. No solo está manteniendo el orden y la disciplina en su hogar,
con el resto de los miembros de la familia, sino que también está protegiendo de que su hijo no se exponga a los peligros de la noche. Además de que está formando a su hijo en su educación, como el caso de la familia de la que les acabo de hablar. Un hijo muerto, otro en la cárcel, una de las muchachas, madre soltera y bien jovencita. Hace unos 2 o 3 meses, un compañero de trabajo se quedó dormido en la mañana, por estar consintiendo aquellos 5 minutos después de que suene el reloj, los famosos 5 minutos, y se levantó tarde. Se sube a su carro y como ya era tarde, tenía la presión del tiempo y quería llegar temprano al trabajo. Y le pisa el acelerador de su carro. En una autopista donde el límite de velocidad es de 65 millas por hora, él iba a 95. Me cuenta en su testimonio que de repente un policía se puso tras él y le hizo la señal de alto, que se parara. Le puso las luces. Cuando él se detuvo, lo primero que el policía le dijo es: te acabo de salvar la vida, a ti y a tu acompañante. Porque a la velocidad que vas, si te llegas a accidentar con seguridad, te vas a matar tú y se va a matar tu acompañante. Y para que no se te olvide, para que aprendas la lección, te voy a dar una multa o un ticket, como decimos aquí en Estados Unidos, por exceso de velocidad. Vas a tener que ver un juez y seguir un proceso. Pregunto, ¿cuál sería el propósito de las leyes en las instituciones? Ya lo mencionamos una vez. Primero, mantener el orden. Segundo, proteger y dar seguridad a cada uno de los miembros involucrados. Y aquí viene lo principal del asunto de los que les estoy narrando. Tristemente, en la mayoría de iglesias, los cristianos rechazan las leyes. Hoy en día dicen que ellos no tienen ley. Todo mundo tiene leyes. El universo, la naturaleza, leyes de tránsito, leyes de familia, menos el cristiano. Dicen que ellos no tienen leyes. ¿Por qué? Porque Dios anuló la ley. Que Cristo la clavó en la cruz y somos sin ley. Que vivimos y somos salvos únicamente por la gracia, pero sin ley. ¿De dónde creen ustedes que saldría esa idea? Esa creencia, esa doctrina que ha tenido gran aceptación a nivel mundial, que rechaza la ley. Mire usted, vamos a leer un versículo y saque sus propias conclusiones. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Apocalipsis 12, 17. Dice así: entonces el dragón representa a Satanás, se llenó de ira contra la mujer en profecía representa la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿La descendencia de quién? La descendencia de la mujer, o sea, un remanente de la iglesia. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ok. ¿Contra quién? ¿Quién es el que odia la ley? ¿Quién es el que rechaza la ley?
y los mandamientos de Dios, según el versículo que acabamos de leer. ¿Quién es el que hace guerra contra la descendencia de la mujer? ¿Y por qué? Porque guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo y enseñan a guardar los mandamientos de Dios, o sea, la ley de Dios. Ahora surge una pregunta. ¿De parte de quién estás tú? ¿De parte de aquel que odia la ley y los mandamientos de Dios y persigue a la descendencia de la mujer por el hecho de guardar los mandamientos y de enseñar a guardar los mandamientos? ¿O estás de parte de aquel que dio la ley? Repito la pregunta. ¿De parte de quién estás tú? ¿De parte de aquel que odia la ley y los mandamientos de Dios? ¿O de parte de aquel que dio la ley a aquellos que la guardan y enseñan a otros a guardar la ley? Piénsalo. Vale la pena pensarlo porque es una cuestión de vida o muerte. Porque hoy en día la gran vasta mayoría de cristianos han creado una barrera de separación entre la ley y la gracia. Hay quienes creen que Dios tiene dos maneras de salvar. Que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por guardar la ley y en el Nuevo Testamento la gente se salva por la gracia sin tener que guardar la ley. Si nosotros usamos nuestro sentido común, nos diéramos cuenta que esta creencia o doctrina significa que podemos hacer lo que queramos. Vivir como querramos, porque como no hay ley, porque como ya fue clavada en la cruz, porque como Cristo anuló la ley, podemos hacer lo que queremos y vivir como queremos. ¿Será eso lo que realmente enseña la santa palabra de Dios? ¿Será eso lo que realmente el Señor nos quiere mostrar, decir o enseñar en las santas escrituras? El propósito de este estudio no es ni criticar ni entrar en contienda o polémica con alguna institución o alguno de sus miembros que ha creído o que cree en esta doctrina, sino más bien ampliar el conocimiento sobre este tema, para poder que, como decíamos en el programa anterior, en San Juan capítulo 17, versículo 7, el Señor Jesús oró al Padre diciéndole: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ese es el propósito de este estudio. Que nosotros podamos conocer la verdad del Padre y podamos ser santificados con la verdad del Padre, teniendo como base y fundamento la santa palabra de Dios. Ahí está el versículo en pantalla, lo puede leer. Anótelo si más tarde lo quiere repasar. La ley y la gracia son dos cosas diferentes, pero que están en armonía. Y ambas han funcionado tanto como en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La ley no fue dada para salvar a nadie. Nadie puede decir yo soy salvo por guardar la ley.
sino que todos somos salvos por gracia, por el sacrificio de Jesús en la cruz a favor de nosotros. Sin embargo, nadie podría llegar a Jesús si la ley no lo trajera a Él. Suena contradictorio, pero así es como funciona, según lo enseña la palabra de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 24 dice, fíjese bien, Gálatas capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahora, ¿qué es un ayo? Según la cultura griega antigua, un ayo era una persona que tomaba de la mano a un niño y lo llevaba donde su maestro. Esa era un ayo. Y exactamente esa misma función es la que la ley hace con nosotros. La ley funciona, dicho de otra manera, le pongo otro ejemplo, la ley funciona como un espejo. Nos muestra nuestros defectos, pero no nos puede corregir. Nos muestra nuestros pecados, pero no nos puede librar de él. Romanos capítulo 7, versículo 7, dice, fíjese bien, Romanos 7, 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Saben lo que aquí está diciendo? Que si la ley no existiera, tampoco el pecado existiría. Pero el pecado existe porque la ley existe. O sea, en pocas palabras, si la ley no dijera, no matarás, no existiría ninguna prohibición y cualquiera podría matar y no sería pecado. No existe ley que lo prohíba. Porque si la ley no dijera no codiciarás, no sería pecado codiciar. Pero porque la ley dice no codiciarás, es que es pecado codiciar. Porque la ley dice no robarás, es que es pecado robar. Y porque la ley dice no matarás, es porque es pecado matar. O sea que la ley fue dada para mostrarnos lo que no debemos hacer. Y cuando lo hacemos, eso es el pecado. Se lo voy a ilustrar de otra manera. Supongamos que usted tiene síntomas de que está enfermo, pero no sabe qué es lo que tiene. Solo tiene síntomas. ¿Qué sé yo? Le dan mareos, vómitos, temperatura alta, le duele la cabeza, etcétera, etcétera. Pero usted no sabe qué tiene. ¿Qué hace? Su médico de cabecera le manda a hacerse unos exámenes. El examen que le hacen determina la clase de enfermedad que usted tiene. Ahora, el examen no le puede curar. El examen lo único que hace es determinar la enfermedad que usted tiene. Ahora, usted es enviado a donde un especialista que sí le pueda ayudar.
y lo puede curar. Esa es exactamente la función de la ley. Nos muestra el pecado, pero no nos puede salvar. Lo que hace es que nos trae a Jesús, nuestro especialista. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para salvar, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Romanos 10:4 dice, fíjese bien, porque el fin de la ley es Cristo. Usted estará pensando, cuando dice, porque el fin de la ley es Cristo, usted estará pensando por allí, ahí está. Allí dice que Jesús puso fin a la ley. Momento. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El concepto bíblico que el apóstol usa aquí significa finalidad. O es decir, que la finalidad de la ley es traernos a Cristo. No está hablando de que poner fin a algo, en este caso la ley. Cuando dice, porque el fin de la ley está hablando de una finalidad o de un propósito. La finalidad de la ley es traernos a Cristo. O sea, el propósito de la ley es traernos a Cristo. ¿Para qué? Para justicia, o sea, para que seamos justificados por creer. O sea, para que seamos justificados como lo fue Noé, como lo fue Abraham, cuando creyeron, según lo dice el capítulo 11 del libro de Hebreos. Este mismo concepto, fíjese que no andamos tan lejos de entender, porque este mismo concepto se usa hoy en día. Mira, el otro día, ya hace varios días, me encontré con dos señoras que estaban por ahí platicando. Yo nada más estaba por ahí parado y no pude evitar escuchar. Pero la plática estaba interesante. Le dice una a la otra. Estaban hablando en una agencia de trabajo. Y una le dice a la otra, yo vine aquí con el fin de ganar dinero para ayudar a mi esposo con los gastos. ¿Escuchó la expresión? ¿Se dio cuenta de la expresión? Yo vine aquí con el fin de ganar dinero para ayudar a mi esposo con los gastos. ¿Está hablando de poner fin a algo? ¿Está hablando de anular algo? No. El propósito de esa expresión el concepto de esa expresión es un propósito. Una finalidad. O sea, ella fue a ese lugar con la finalidad de ganar un dinerito extra y poder ayudar a su esposo. Entonces, el versículo dice exactamente lo mismo. El fin de la ley es Cristo. No está hablando de que Cristo le va a poner fin a la ley, de que Cristo le puso fin a la ley. Está hablando de que la finalidad de la ley es traernos a Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos 3:24 dice que la ley es como un ayo. Ya expliqué lo que significa ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos, ¿qué? Justificados, o sea, a fin de que nuestros pecados sean perdonados. Romanos 3:24, mire lo que dice.
siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, en Mateo 5:17, el Señor dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La palabra abrogar significa anular o abolir, ponerle fin. O sea que lo que Jesús está diciendo es que no piensen que vine a anular la ley o a abolir o a ponerle fin a la ley o a los profetas. Mire usted cómo lo dice la versión Biblia de las Américas. No sé si en producción me pudieran buscar esta misma cita, Mateo 5:17, en la versión Biblia de las Américas. En todo caso, se las voy a leer. Ponga atención. Primero les leo en la versión Reina Valera 1960. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esa es la versión Reina Valera. Ahora les voy a leer la versión, en la misma cita, pero en la versión Biblia de las Américas. Dice: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Aquí cambia una expresión. Ya no es abrogar, aquí es abolir. Ahora mire usted cómo lo dice la versión Nueva Biblia Latinoamericana. A mí me gusta comparar diferentes versiones porque lo que no podemos entender en una, en otra nos lo explica. El concepto es el mismo. No piensen, fíjese bien, versión Nueva Biblia Latinoamericana, el concepto y el contexto es el mismo. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Ahí está. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Ahora, hay quienes dicen cuando leen este versículo, rápidamente dicen: ya ven, ya no tenemos que cumplir la ley porque Jesús ya la cumplió por nosotros. ¿Será eso lo que realmente la Biblia nos está enseñando? Un momento. Mire, la palabra cumplir proviene del griego plero, que significa completar, colmar o engrandecer. Ese es el concepto de la palabra cumplir en este versículo. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Y como les dije que la palabra cumplir proviene del griego plero, que significa completar, colmar o engrandecer, búsquelo. Ahí tiene su internet. Busque la definición y el origen de esta palabra. Jesús no está diciendo que Él vino a cumplir la ley para que nosotros ya no tengamos que cumplirla. Lo que Jesús está diciendo es que Él vino a engrandecer la ley. ¿Quiere un ejemplo? Vamos a Mateo, al libro de Mateo, capítulo 5, versículos 27 y 28. Mire lo que dice. Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo, eso dice la ley, versículo 27 es lo que dice la ley. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio.
¿Dónde dice la ley eso? Si me puede poner el versículo 27, por favor. ¿Dónde dice la ley eso? En Éxodo capítulo 20, versículo 14. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Ahora mire lo que dice el versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pregunto, ¿Jesús anuló o Jesús engrandeció? ¿Con esto está anulando la ley o la está engrandeciendo? Jesús engrandeció la ley. Ese es el concepto. Ese es el contexto de lo que estamos estudiando, de Mateo, de lo que estamos estudiando. Ahora, terminemos de leer Mateo 5, 17, 18 y 19. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Ya explicamos este versículo, ¿verdad? Pero sigamos leyendo lo que dice el versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea que la ley va a estar vigente hasta que todo se haya cumplido. De manera que, versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante de uno de estos muy pequeños, de uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, o sea, a los demás, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mire, yo de plano ya no sé cómo explicar esto, estos versículos. Y es que más claro no puede estar. Más claro, más explicado. Estos son de los versículos que no necesitan tanta explicación. Usted viola uno y es como que los viole todos. Y si usted no enseña a guardar los mandamientos, no está en nada, dicen por ahí. Entonces concluimos que la función de la ley es señalarnos el pecado, pero no nos puede salvar. Efesios 2:9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Todos somos salvos por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Efesios 2:8, versículo antes, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, no podemos decir que nos salvamos por guardar la ley, porque la salvación es por fe y gracia. Tampoco podemos decir que nos salvamos únicamente por fe y gracias, porque no podemos llegar a la gracia si la ley no nos trae. ¿Entiende? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la salvación siempre ha sido por gracia. Ahora, para los que creen, fíjese bien, para los que creen que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios se salvaba por guardar la ley, y que en el Nuevo Testamento los cristianos somos salvos únicamente por la gracia, sin tener que guardar la ley, presten atención a esto, por favor. Les explico un poco. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios guardaba la ley, pero se salvaba por gracia, por medio de la fe.
Usted dirá, ¿pero qué está diciendo? Ponga atención. Fíjese bien. En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios se salvaba porque tenía fe en un sacrificio que aún no había sucedido. Un sacrificio que iba a suceder en tiempo futuro, según la promesa. Mientras que en el Nuevo Testamento el pueblo de Dios, o sea, la iglesia, se salva porque tiene fe en un sacrificio que ya sucedió, pero siempre a través de la fe y la gracia. Repito, en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios se salvaba porque tenía fe en un sacrificio que aún no había sucedido, un sacrificio que iba a suceder en tiempo futuro según la promesa. Mientras que en el Nuevo Testamento el pueblo de Dios se salva, o sea, nosotros, porque tenemos fe en un sacrificio que ya sucedió, pero siempre es por la fe y la gracia. Adán y Eva fueron salvos por gracia. ¿Quiere verlo? El tiempo es nuestro peor enemigo. De antemano les aviso. Este tema es muy amplio, no nos va a alcanzar el tiempo, nos queda muy poco margen de tiempo ya, pero lo que estamos estudiando, lo vamos a continuar estudiando el próximo sábado en una continuación. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 17. El Señor les había dicho, fíjese bien, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pregunto, si Dios les había dicho que iban a morir, entonces ¿por qué no murieron? ¿Será que Dios se arrepintió o será que Dios solo los estaba simplemente amenazando? Salvequeando, decimos en El Salvador. En Génesis capítulo 3, versículo 15, el Señor pronunció las siguientes palabras y le dijo a la serpiente, mire usted, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando Adán y Eva escucharon estas palabras, entendieron que Dios les iba a mandar un Salvador, un descendiente de la mujer que los iba a salvar de la maldición que había caído sobre ellos. La maldición del pecado. Y por fe lo creyeron. En el versículo 21 dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahí está el versículo. Ahora, ¿de dónde creen ustedes que sacó Dios esas pieles? No es difícil de entender que Dios tuvo que sacrificar 2 animalitos inocentes. Con la sangre de esos animalitos redimió el pecado de ellos y con las pieles cubrió su desnudez que el pecado había causado. ¿Entienden? Ahora, ese sacrificio prefiguraba que un día Jesús iba a morir en la cruz por nuestros pecados. O sea que en ese sacrificio estaba Jesús representado en esos corderitos, en esos animalitos. ¿Cómo lo sabemos? Sencillo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 nos lo dice. ¿Quiere que lo leamos? Vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y dice así. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahí está. ¿De quién está hablando? Del Cordero. Está hablando de Jesús.
que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, que aquellos animalitos a los que Dios les arrancó las pieles para hacer las túnicas y vestir a Adán y a Eva, eran Jesús mismo el que había sido sacrificado, representado en esos animales. Adán y Eva se salvaron de morir porque creyeron en la promesa de un sacrificio que aún no había sucedido. El sacrificio de Jesús lo creyeron a través de esos animalitos. ¿Y cómo lo creyeron? Por medio de la fe. O sea que Adán y Eva fueron salvos por gracia. ¿Entienden ahora que Adán y Eva también fueron salvos por gracia por medio de la fe? Mire, en San Juan capítulo 8, versículo 56, dice, mire lo que dice, está hablando de Abraham. Déjeme tomar poquita agua. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Otra vez, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Cuál día? El día del Señor, el día del sacrificio. ¿Cómo lo vio? ¿Por medio de qué lo vio? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Porque Dios había prometido desde el Edén que la simiente de la mujer iba a corregir el problema que se había generado con la desobediencia de Adán y de Eva. ¿Quieren otro ejemplo? Ok, vamos a San Lucas capítulo 2, versículos 25 y 26. San Lucas capítulo 2, versículos 25 y 26. Mire, dice así. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Lucas capítulo 2, versículos 25 y 26. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Oiga bien, esperaba. Y el Espíritu Santo estaba con él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. ¿Notaron? El centro de la fe de todos ellos, que por cierto no eran muchos, porque la gran mayoría no había sido santificada en la verdad del Padre, la gran mayoría tenían un desorden de información en su mente que no lograban entender estas cosas. Sin embargo, Simeón sí sabía lo que creía. Su fe sí era verdadera. Porque el Espíritu había sido revelado por el Espíritu que vería la muerte que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. El centro de la fe de todos ellos estaba puesta en un sacrificio que aún no sucedía. De esa manera ellos se salvaban por la gracia que brinda el sacrificio de Jesús en la cruz, aunque en esa época no había existido. Estaba todavía en el futuro. Únicamente tenían la promesa del Señor. Sin embargo, su fe y la gracia los hacía descuidar la ley. No. Esa fe que ellos tenían del sacrificio que iba a suceder en el futuro, ¿les hacía descuidar la fe? ¿La ley? No. Abraham guardaba la ley. Génesis 26:5 dice, por cuanto oyó Abraham mi voz, Génesis 26:5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahí está. Abraham fue salvo por gracia,
porque vio el día del Señor, creyó en el día del Señor. Él creía en un sacrificio que iba a suceder en el futuro. Sin embargo, aunque fue salvo por gracia, por la fe en ese sacrificio que iba a suceder, Génesis 26:5 dice que guardó los mandamientos. Génesis 26:5 dice que guardó las leyes y los estatutos de Dios. Dos cosas diferentes, pero que van de manera paralela dentro del plan de salvación. Todo es cuestión de saber qué significa y qué representa, cómo funciona y colocar cada una en su lugar para que haga la función por la cual ha sido dada. Y es que no existe ninguna rivalidad entre la ley y la gracia. ¿Se acuerda usted de la historia del joven rico en San Lucas capítulo 18, versículo 18? Tristemente no vamos a alcanzar a desarrollar bien este versículo, pero este versículo nos va a servir de introducción para el siguiente programa. Un hombre principal le pregunta diciendo: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué fue lo primero que Jesús le contestó? Guarda los mandamientos. Y para que nosotros sepamos de qué mandamientos está hablando, hace referencia a alguno de ellos. No adulterarás, Lucas 18:18. En el 20 le dice: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. En el 20 hace referencia a algunos mandamientos. Jesús no le dijo: mira, guarda la ley y ya con eso te basta. No. Jesús le dijo que debía de guardar la ley. Sin embargo, más adelante, Jesús le dijo, cuando él le contestó en el versículo 19, todo eso lo he guardado desde mi juventud, Jesús le dijo: ok, ahora vende todo lo que tienes y sígueme. Jesús no se inclinó hacia una cosa o la otra, ni solo la ley, ni solo la gracia, sino las dos. Guarda los mandamientos y sígueme. ¿Se dan cuenta? El tiempo nos ha ganado y tristemente no podemos continuar. Vamos a continuar desde aquí en el siguiente programa. Esté pendiente. Hay mucho que estudiar, mucho que decir, mucho que aprender, mucho que entender con relación al tema de la ley y la gracia. ¿Qué es? ¿Para qué fue dada? ¿Cuál es su función? ¿Cómo se aplica en nosotros? No deje de verlo, no deje de estudiarlo, porque de esta información depende de que nosotros seamos santificados en la verdad del Padre, tal y como dice Jesús en San Juan 17:17. Es necesario que le aclaremos todo eso, como siempre lo he dicho, para que el conocimiento que nosotros tenemos no sea una verdad mezclada con mentira. Porque una verdad a medias sigue siendo mentira. ¿Ok? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa es la voluntad del Señor. Es el deseo del Señor, que nosotros lleguemos al conocimiento de la verdad, seamos santificados en la verdad y no con doctrinas extrañas. Hay muchas. Muy bien, vamos a dar gracias a Dios por el momento. En el próximo programa vamos a continuar, no se lo pierda. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por todo lo que estamos estudiando. Señor, sabemos que tu palabra es verdad. A muchos les cuesta entenderlo. No está en nuestras manos el poder entender o comprender.
estas cosas si tu espíritu no nos ilumina? Señor, por favor, cumple el propósito de tu palabra en cada uno de nosotros y de todos los que nos escuchan. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las Escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral.